Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por darnos el privilegio y la oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Oramos, Señor, por este tiempo, por la palabra. Pido, Señor, que tú ministres a nuestras vidas. Oramos por aquellas vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier país del mundo, Señor. Te pido, Señor, que tú les bendigas, Señor, allá donde tu palabra llegue en cualquier país. Y que tú que nos miras a través de estos medios, que el Señor sea bendiciendo tu vida, hablando a tu corazón, ministrando tu vida. Y que la gloria de Dios te dé sabiduría cada día para que puedas entender la palabra. Bendecimos y estaremos orando por ti cada día. Que Dios les bendiga. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice, dice así la palabra del Señor, Primera de Samuel capítulo 16. Y quiero que usted escuche muy atento, escuche lo que el Señor quiere hablar y enseñarnos hoy a nuestras vidas. Amén. Dice así la palabra del Señor, Primera de Samuel capítulo 16. Dice así, verso 1 nomás. Dijo Jehová a Samuel. Lea conmigo, iglesia. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo? Diga esa palabra, ¿hasta cuándo? Dígale al que está a su lado, ¿hasta cuándo? Dígale, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y aquí hay otra palabra que me impresiona. Le dice el Señor a Samuel, llena tu cuerno de aceite, dice. ¿Qué le dice? Llena tu cuerno ¿de qué? De aceite. Entonces diga ahí, ¿hasta cuándo? Dígale ahí al que está a su lado, ¿hasta cuándo? Dígale, llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Hoy Dios, y vea el verso 13, lee el verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Hoy Dios quiere hablar sobre el tema ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, llena tu cuerno de aceite. Uno solamente puede llenar algo que está ¿qué? Está vacío. Uno no puede llenar algo que está lleno. Cuando tú llenas algo y ves una vasija o una tinaja que está desocupada, ¿qué haces? Tú empiezas a llenarla. Cuando tú ves una vasija que está vacía y dice no va a haber agua, ¿qué hace usted? Recoger agua para que la vasija se llene. Hay que llenarla. Usted no puede llenar algo que esté lleno. Usted tiene que llenar algo de lo que esté vacío. Y a veces nosotros tenemos que llenar algo en nosotros que está vacío, que de pronto hay un vacío. Y yo siempre le he dicho a la persona, cuando el Señor nos creó, nos hizo a imagen y semejanza, pero también en el corazón, dentro, en el centro de nosotros, en el corazón, hay un vacío. Y ese vacío no lo llena nadie. No lo llena papá, no lo llena mamá, no lo llenan los hijos, no lo llena el amor, no lo llena el esposo, la esposa. Nadie puede llenar ese vacío que hay dentro en el corazón. Solamente una persona puede llenar ese vacío que está ahí. Y se llama ¿cómo? Jesús. ¿No se ha dado cuenta que a veces nosotros como seres humanos hay algo dentro de nosotros que nos falta, hay algo vacío? Cuando usted no ora, ¿qué siente?
siente que está vacío, se siente que ese día está cargado, cansado. ¿Hasta qué? Hasta que usted tiene que ir a llenar aquello que está ¿qué? Vacío. ¿Y cómo lo llena? Con la presencia del Señor, de rodillas. Mientras usted no busque la presencia del Señor, mientras usted no busque y se postre delante de Él y le diga: Señor, llena este vacío, llévate este dolor, llévate esta amargura, llévate este cansancio, llévate esta congoja, no va a pasar nada. Porque nadie puede llenar en algo que está lleno. Nosotros necesitamos llenar lo que está vacío. ¿Y quién llena esos vacíos? ¿Qué hay? Vacíos hay muchos, causados por el hombre. Una ausencia de amor. Ese es un vacío. De pronto usted tuvo un sueño y ese sueño no se le dio. Usted tuvo una visión, una meta, y eso no se le dio. Resulta que usted tuvo planes, preparó algo, pero eso no se le dio. Entonces, ¿qué queda ahí? Un vacío ahí dentro. Y hay muchas personas que llevan vacío por durante épocas, décadas, por años llevan esos vacíos. Y por eso usted no puede llenar algo que ya está lleno. Tenemos que llenar aquello que está vacío, aquella ausencia que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos hemos pasado eso? ¿O cuántos vivimos que a diario nos toca ir a llenarnos de la presencia del Señor? A diario. Y yo quiero hablarte del profeta, y le diste el verso 16, capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel. ¿Qué dice, iglesia? ¿Hasta cuándo? Le dice. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Le dice: llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite, le dice. Cuando nosotros miramos el inicio, la vida del profeta Samuel, el profeta Samuel es el resultado de una oración. El profeta Samuel es el resultado de una oración de una madre desesperada por querer concebir un hijo. El profeta Samuel es el resultado de una madre que anhela tener un hijo. Pero la Biblia nos dice que Ana era la madre de Samuel. Ana era una mujer estéril. Ella no podía tener hijos. Pero Ana, aún a pesar del dolor, a pesar de la congoja, Ana siempre estaba a los pies del Señor. Y el profeta Samuel es uno de los resultados de la oración de esta mujer atribulada. En medio de la tribulación, ella entiende que el único que puede llenar ese vacío, el único que puede llenar o llevarse esa carga, ese dolor que había en Ana, es solamente el Señor. Nadie más. Entonces el profeta Samuel es el resultado de una mujer que, a pesar de las pruebas, de las circunstancias, ella supo esperar en Dios. El profeta Samuel, él es el resultado de una mujer que, a pesar de las circunstancias, conocía a Dios. Es el resultado. Cuando nosotros miramos la vida de Ana en medio, cuando tú lees 1 Samuel capítulo 1, ahí encuentras la historia que te estoy narrando. Ves a una mujer atribulada, congojada, a una mujer con un corazón partido, herido, adolorido. Vemos una mujer que desea tener hijos, pero no puede. Su esposo Elcana no podía tener hijos. Ella era estéril. Y el corazón de Ana estaba afligido.
Y ella entiende que la única esperanza de poder sanar ese dolor, de poder sanar esa tristeza, era únicamente yendo al Señor. Cuando Dios le concede el privilegio de tener un hijo, mira lo que dice Ana. Primera de Samuel, por favor. Capítulo 1. Mira el resultado de una mujer desesperada en oración. La oración trae respuesta. La oración trae paz. La oración trae descanso. La oración trae esperanza en Él. Cuando yo busco la presencia de Dios, aún los problemas, las tormentas no me pueden atormentar. Por lo contrario, en medio de la oración los problemas se van. Y mira lo que dice 1 Samuel capítulo 1 verso 10. Ella, o sea Ana, con amargura de ¿qué? Con amargura de alma oró a Jehová y lloró ¿qué? Profundamente. No es malo llorar delante de Dios. ¿Lloró qué? Profundamente. Y mira el verso 11. Y hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares y mirares la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo ¿qué? Varón. Ojo con esto. Yo, dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja. ¿Por dónde? Por su cabeza. Ana, cuando Dios ve esa oración, cuando ve el corazón de él, cuando Dios concede en el corazón de Ana darle un hijo, ¿sabes qué hizo Ana? Ana tiene ese hijo de, yo no me imagino, ni la Biblia dice cuántos años esperó Ana para ser madre. Lo único que dice que era estéril y de avanzada edad ya. Ana oraba, dice, con amargura de corazón, con amargura de alma. Usted se ha dado cuenta que cuando nuestro corazón está quebrantado, está pasando un dolor, usted va y se postra, y lo que usted sale de lo más profundo de usted es una oración sincera a veces. ¿Por qué? Porque lo hace con un corazón dolido, quebrantado, con un corazón como que ya no tuviera esperanza. Y Ana hizo eso. ¿Qué hizo Ana? Dios le concede el hijo. Y mira lo que hace Ana en el verso 22. De ahí mismo de 1 Samuel 1:22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea ¿qué? Presentado delante de Jehová, y se quede allá por días. ¿Qué dijo? Para siempre. Yo no entiendo a veces acá. Ana pasa un tiempo pidiendo un hijo con un corazón dolido, con un corazón quebrantado. Tiene su hijo. Después de ser destetado el hijo, lo lleva al sacerdote, al templo, al sacerdote Elí, y lo presenta ya a Dios. Y le dice que es para siempre que tiene que quedarse. Para siempre. Mírame aquí la importancia de presentar a uno a los hijos. Ana presenta a su hijo. Ana entendió cuando le dice que se quedara para siempre. Y le dice: Dios, si tú me das un hijo, yo lo presentaré, lo dedicaré a tu servicio para siempre. Ana entendió y aprendió que el hijo no era de ella. Ana entendió que lo que Dios le había dado no le pertenecía a ella.
Ana entendió que a pesar con amargura de dolor de corazón, clamó y Dios le dio un hijo. Cuando Ana lo lleva allá, ella se desprende de su hijo y dice: lo entrego porque lo pedí a Dios y Dios me lo dio. Ella lo entregó, se desprende del hijo. La pregunta es, cuando nosotros muchas veces presentamos nuestros hijos, ¿sí o no? Los presentamos. Ay, yo presento a mi hijo en la iglesia, sí. Pero cuando tú ves la palabra de Dios, Ana nunca se apartó de su hijo, sino que siempre Ana estaba enseñando los principios de Dios en la vida de su hijo. A veces nosotros presentamos los hijos quedan en la iglesia y los padres ya no vuelven. Ana hizo un voto, ojo con esto. Ana hizo una promesa delante de Dios. Dijo: Señor, si tú me dieras un hijo, si te acordares de la aflicción de tu sierva, si te acordares del quebranto y la congoja de tu sierva, que te pido un hijo, dijo, el día que tú me lo des, yo lo consagraré a ti, Señor, le dijo. Eso significa que Ana estaba a diario enseñándole el temor del Señor a Samuel. Yo lo consagraré, dice. Cuando Ana presenta a Samuel en el templo al sacerdote Elí, a partir de ahí, escucha esto, a partir de ahí empieza su carrera ministerial en la vida del profeta Samuel. A partir de ahí lo presentó. ¿Para qué? ¿Cuál era su carrera? Su carrera espiritual era que él iba a ser que profeta sobre el pueblo de ¿quién? Sobre el pueblo de Israel. Y ahí es cuando Samuel tiene su primer encuentro con el Señor. ¿En dónde lo tuvo? En el templo. Dice la Biblia que él estaba durmiendo cerca de la casa del arca del templo y Dios comenzó a llamarlo para confirmar el ministerio profético que Dios había prometido a él. Y ustedes se acordarán la historia. Elí acostado allá y Samuel por allá. Y Dios le dice: Samuel. Entonces Samuel pensó que lo estaba llamando Elí. Y le dice: dime, ¿para qué me llamaste? Elí levanta la cabeza y le dice: muchacho, yo no te he llamado. Ve y acuéstate. Yo me imagino que Elí le dijo: ¿estás sonámbulo? ¿O qué comiste? Yo no te he llamado, le dice Elí. Va Samuel y se acuesta otra vez. Y por segunda vez vuelve Dios a llamar al profeta Samuel. Y le dice: Samuel. Otra vez vuelve Samuel donde Elí y le dice: tú me has llamado, dime. Y le dice Elí, el sacerdote: ve y acuéstate, yo no te he llamado. ¿Cuántas veces van? Vuelve la tercera vez y lo llama y le dice el Señor: Samuel. Y vuelve Samuel donde el sacerdote Elí y le dice: dime. Cuando Samuel, el sacerdote, se dio cuenta de que Samuel había ido 3 veces, Elí entendió que era Dios el que lo estaba llamando. ¿Y sabes qué hace? ¿Qué hizo él? Samuel, el profeta, el sacerdote Elí, le da unas instrucciones específicas y le dice: ve y acuéstate. Cuando él te llame, dile: heme aquí. ¿Qué hizo Elí con Samuel? Elí, el sacerdote, le da unas instrucciones específicas. ¿Sabes de cómo? De cómo conocer la voz de Dios.
y de cómo responder a la voz de Dios. Samuel no conocía la voz de Dios. Lo llamaba y pensaba que era que lo llamaba otro. Y así hay gente dentro de la iglesia que no conoce la voz de Dios todavía. De pronto viene algo a su mente y creen que Dios les está hablando y dicen sí, amén, pero no es el Señor. Cuando Samuel, Elí le da las instrucciones de cómo reconocer la voz de Dios y de cómo responderle a Dios, entonces Samuel va y se vuelve a acostar, y vuelve tercera vez el Señor y lo llama. Y le dice: Samuel, como ya Elí le había dado instrucciones a Samuel, Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Ojo con esto. Mira lo que dice ahí, primera de Samuel, capítulo 3. Yo tengo que aprender a conocer la voz de Dios y tengo que aprender cómo responder a la voz de Dios. O sea, tengo que aprender a conocer a Dios y tengo que aprender cómo responder al llamado de Dios que me ha hecho. Y Dios ha llamado a muchos. Y muchos no entienden ni reconocen la voz de Dios. Por eso es que no le están sirviendo, porque no han reconocido la voz de Dios. ¿Qué dice ahí en 1 Samuel capítulo 3 verso 1? Vamos a leer unos textos. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba en esos tiempos? Se escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, o sea, no había palabra, no había sacerdote quien tomara la batuta. Aconteció que un día, dice, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? En el templo, cerca del arca del pacto, dice la Biblia. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y respondiendo le dijo: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún, ¿qué dice qué? No había conocido aún la voz a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero Jehová después llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Si él te vuelve a llamar, dirás: habla, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y mira el verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo ¿qué? Oye. Así hay dentro de las iglesias personas que no conocen la voz de Dios y están dentro del templo, dentro de la iglesia. Y Samuel dormía en el templo, pero nunca conocía la voz de Dios, hasta que Elí le enseña cómo conocer la voz de Dios y cómo responder a la voz de Dios. A veces nos pasa así. A veces pensamos que es Dios que nos está hablando, y a veces nos movemos por emociones y creemos que es Dios.
Nosotros tenemos que aprender. La persona que vive en la presencia de Dios aprende a conocer la voz de Dios, aprende a responder a la voz de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Yo hoy me quedo aterrado, definitivamente. Si uno que ora un poco, a veces le es difícil escuchar la voz de Dios. Y hay gente que no ora nada y Dios les vive hablando a todo tiempo. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Si uno que le cuesta a veces orar, que ora poco, que uno ora un poco, a veces le cuesta escuchar. Y hay gente que no ora nada. Hay gente afuera que no conoce de Dios y antes les habla a Él. Dicen, a mí Dios me habla. Pero yo me pregunto, ¿qué Dios será? ¿Qué Dios hablará ahí? ¿Será el Dios de las emociones? A veces tenemos que aprender como iglesia a conocer la voz de Dios y cómo responder al llamado de Dios. Tenemos que aprender eso. Amén, iglesia. Aquí hay algo que me impacta. Vuelve a Samuel 16. Mira lo que pasa ahí en él. Aquí ya Samuel, ¿qué le dice? ¿Por qué le dice el Señor hasta cuándo? Porque Samuel lloraba a Saúl. Samuel lloraba. ¿Por qué lloraba? Por la muerte de Saúl. Y por eso le dice el Señor, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine en Israel? El rey Saúl fue ungido y llamado por el mismo pueblo porque quería el pueblo un rey. Voy a contarte algo de la parte de Saúl. Resulta que las naciones vecinas tenían rey. El rey del pueblo de Israel era Samuel. Era el mismo Dios. Pero un día el pueblo de Israel se cansó de que el pueblo de Israel, de que el mismo Dios lo guiara. Se cansó de eso. Entonces, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Reunieron a Samuel y le dijeron los ancianos. Cuando tú lees primera y segunda de Samuel, más adelante te das cuenta la historia, que lo reúnen los ancianos y les dice: Samuel, nosotros queremos rey. Nosotros ya estamos, en pocas palabras le dijo, estamos cansados de que nos gobierne Dios o nos dirija. Nosotros queremos un rey de carne y hueso y que nos gobierne, y queremos verlo aquí, así como las naciones vecinas tienen un rey. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor le dice a Samuel: tranquilo, el pueblo pide un rey y les vamos a dar un rey. Les vamos a dar un rey, dice. Mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 8 verso 7. Mira lo impresionante aquí. El verso 4, léelo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, ojo con eso, que tú has envejecido y tus hijos no andan en los caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, dice. Pero no agradó a Samuel estas palabras y dijeron: danos un rey, danos un rey, y queremos un rey, les dijeron. Y Samuel oró a Dios. Y mira lo que le dice el Señor. Verso 7. Y dijo Jehová a Samuel:
Oye a la voz del pueblo, no todo lo que te digan, todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a quién, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos, dice. El pueblo de Israel desechó a Dios porque estaban cansados de él. Hoy en día pasa lo mismo. Mucha gente dentro de las iglesias ya no hace la voluntad de Dios, sino que hacen su propia voluntad. Se cansan de que Dios los guíe, se cansan de que Dios los gobierne y prefieren que el mundo los gobierne. Y buscan un Dios con D minúscula para que los gobierne. Se apartan de Dios y empiezan a ser gobernados por el mundo. ¿Por qué? Porque se cansaron de que Dios gobierne sobre sus vidas. Y eso le pasa a mucha gente dentro de las iglesias, que Dios los llamó, les hizo un llamado y no aprendieron a conocer la voz de Dios ni a oír el llamado de Dios. Entonces se van y empieza el mundo a guiarlos y a gobernar sobre sus vidas. Eso es lo que les pasa. ¿Sabes qué me impresiona a mí? Saúl reinó por 40 años en el pueblo de Israel. Saúl, los primeros días empezó haciendo bien todo, pero después Saúl empezó a tener orgullo en su corazón. Empezó a hacer lo que él quería, no lo que Dios lo había mandado a hacer. ¿Y qué fue que mandó a hacer el Señor a Saúl? Le dijo: ve a Amalek y destruye todo lo que respira. ¿Qué le dijo? ¿Destruye qué? Todo. Pero como Saúl ya conocía algo de la palabra, ya no hizo lo que Dios le ordenaba, sino hizo lo que él quería hacer. En pocas palabras, Saúl hizo lo que le dio la gana a él y no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Eso fue lo que hizo. Y a veces no nos pasa ahí a nosotros. No hagas esto y sigue haciéndolo. No hagas aquello y sigue haciendo. No peques y sigue pegando. No adulteres, sigue adulterando. No sigas tomando y sigue tomando. Jartando cerveza como yegua soleada. Y Dios dice: no lo hagas. Ya no jartes más. Y jartan como yeguas asoleadas. Así nos pasa a veces. ¿Sabes por qué le tuvo que decir el Señor a Saúl: basta ya? ¿Hasta cuándo? Le dijo. ¿Hasta cuándo llorarás la muerte de Saúl, habiéndolo yo desechado para siempre, para que no sea rey sobre el pueblo de Israel? Le dijo: ¿hasta cuándo? Le dijo: más bien ve y llena el cuerno de aceite. Ve y llénalo. ¿Sabes por qué? Porque Samuel, a pesar de ser profeta, estuvo 40 años con el rey Saúl. ¿Qué estuvo haciendo Samuel con él? Guiándolo, orientándolo, dándole consejos. Samuel invirtió 40 años de su vida en Saúl. Estuvo al lado, lo veía como un hijo, así como cuando un padre ama a su hijo. Cuando tú ves que tu hijo está haciendo algo malo, ¿cómo se pone el corazón de un padre? Se duele, se entristece, muchas veces se decepciona porque el hijo no hace lo que yo quiero que él haga, o lo que Dios quiere lo que él haga. Samuel, el corazón de Samuel estaba triste. Fueron 40 años al lado de Saúl. Usted se imagina 40 años diciéndole a Samuel: Saúl, por favor, lo que más te recomiendo es que escuches la voz de Dios. Saúl, por favor, lo que más te recomiendo es que nunca te apartes de Dios. Saúl, lo que más te recomiendo es que nunca hagas lo malo delante de él. Por más pruebas que pases, nunca te apartes de él. Saúl, por favor, le decía Samuel.
40 años reinó Saúl sobre el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿cuántas veces nos ha dicho a nosotros no hagas aquello? ¿Cuántas veces uno como padre, hijo, no hagas, no toques aquello, no toques esto, no hagas aquello? Y uno ahí al lado del hijo, al lado del bebé, dándole la mano para que no se caiga. Saúl fue desechado porque en el corazón de Saúl entró soberbia, entró rebelión en el corazón de Saúl, entró desobediencia. Saúl ya no era obediente a lo que Dios lo mandó a hacer. ¿A qué lo mandó el Señor a hacer? Mire el verso, capítulo 10, verso 1, por favor. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, o una vasija, o un cuerno, lo derramó sobre la cabeza ¿de quién? De Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipes sobre su pueblo de Israel? Y dice el verso 6: entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le dice. Profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Samuel le decía todas esas cosas a Saúl. 40 años. ¿Usted qué piensa? 40 años. ¿Cuántos son padres acá? Y uno tiene hijos, ¿sí o no? Y ya nietos, ¿sí o no? Le pregunto, ¿usted deja de ser padre? Le pregunto, ¿dejamos de ser padres? No, estamos pendientes de ello. Hija, no hagas eso. ¿Tú qué piensas hacer, hija? Hijo, no hagas ello. ¿Qué piensas hacer? Y lleva el hijo 50 años al lado del papá. Y vive uno, hijo, hija, no hagas aquello, no hagas lo otro. Desde el que están en el vientre, uno nunca deja de ser padre hasta que parte de la tierra. Por más, perdóneme, por más oveja negra que sea el hijo o la hija, siempre uno va a estar ahí como padre. Samuel estaba al lado de Saúl 40 años. Saúl, no hagas aquello, por favor. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Lo que Dios te manda, hazlo. Si Él te llamó, obedécelo. Y un día Dios desechó a Saúl del reinado y lo arrancó para siempre. Ahí es donde entra el dolor en el corazón de Samuel. Imagínense. Y no solo eso, Samuel tiene hijos. Y el pueblo estaba pendiente y no vio lo que leímos. Y los ancianos, dice, vinieron donde Samuel y le dijeron: danos un rey, porque tú ya estás viejo, le dijeron. Y hemos visto, le dicen, que tus hijos no andan en los caminos que tú andas. ¿Usted no le ha pasado así? Que ora por sus hijos, ¿sí o no? Y en la calle dicen: vean, ¿no es que es evangélico? Mire, vean, el papá adorando y el hijo jartando como yegua soleada. ¿Así no nos pasa? ¿Así no vivimos nosotros la vida? ¿Así no nos golpea la vida a nosotros también? Creemos que nuestros hijos nacen y queremos que ellos hagan lo que nosotros hacemos, es adorar a Dios, pero ellos toman otro camino diferente. Y empieza el dedo de los ancianos del barrio. Mire los hijos de Julana, y que es que evangélicos, y van cada 8 a lamber ladrillos, dicen. Y mire los hijos. Otros dicen: mire aquella mujer, ¿no es que el esposo es cristiano? Mira la esposa, mira el esposo de aquello, ¿no es que son evangélicos? ¿Y por qué sus hijos así? ¿Por qué su esposa así? ¿Por qué su esposo así? ¿Cuántos han vivido eso? Yo he vivido eso. ¿Por quién? Por nuestros hijos, ¿sí o no? Les dice uno: no hagan ello. Y, yo le decía a alguien al rato, uno como padre le provoca cogerlos, es como ese trapero, ¿sí o no?
y escurrirlos para ver si les sale ese poquito que tienen ahí y les entra algo nuevo. ¿A cuánto les ha tocado así? Y uno que, uy, dice, pero le dice, te amo, hija. ¿Ah? Así nos toca. Y así estaba Samuel, estaba tan adolorido, no solamente herido en el corazón por sus hijos, porque eran una vergüenza para Dios, eran una vergüenza para la humanidad. Donde vivían era un mal testimonio, y el corazón de Samuel estaba tan herido, y más encima viene la muerte de Saúl. 40 años. El corazón de Samuel no solamente estaba herido por la pérdida de los hijos, sino también por la pérdida, la muerte de Saúl. Y Samuel, dice la Biblia, que cae en depresión y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y Dios, escúchelo y escúchelo. Y hasta que un día le dice el Señor ahí en el capítulo 16. De ahí salió el nombre del tema. ¿Hasta cuándo? Le dijo. Léalo ahí, por favor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Diciéndole: ¿hasta cuándo? Le dice más bien: llena tu cuerno de aceite, levántate. ¿Hasta cuándo? Le dijo. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe por qué el Señor desechó a Saúl, perdón? Porque Saúl hizo lo que él quiso. Mira cuál era la comisión del Señor hacia Saúl. Samuel 15:1, ahí de atrásito, dale la vuelta a la hoja. ¿Qué dice ahí? 15 verso 3. Saúl dice, ahí hay un título, dice: Saúl desobedece y es que desechado. Verso 3: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. ¿Qué le dijo? Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. El Señor le dijo a Saúl: mata todo. Le dijo: destruye ese barrio o ese pueblo, destrúyelo. Porque dijo: para mí es anatema ese pueblo, destrúyelo. Y Saúl dejó y le perdonó. ¿Sabe qué hizo Saúl? Vio unas vacas flacas por allá, dijo: eso, acá ven eso. Y miró por allá y vio una vaca que estaba como lecherita. Dijo: esa sí déjela, porque no sirve para el queso, apártela. Destruye a todos los animales flacos y dejó los más bonitos. Samuel no estaba ahí, pero Dios sí estaba ahí. Y el Señor le dice: destruye a todo. Y a veces así nos ha pasado a nosotros. El Señor dice: destruye lo que te impide agradarme. Apártate del pecado y sígueme. Apártate de esa amargura y busca mi presencia. Destruye ello. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. Seguimos alimentando lo que nos destruye dentro de nuestras vidas. Acaba con ello. No. Y los novios que son novios y están: es que yo lo quelo. Esa relación no es de Dios, está en yugo desigual. No, yo la quelo. Acaba con esto, destruye. No. El Señor le dijo: destruye todo. ¿Sabe qué? Aquí hago un paréntesis. El Señor le dijo: si usted no destruye la carne, su carne lo va a destruir a usted. Si usted no destruye la carne lo va a destruir a usted.
¿Sabes por qué le dijo el Señor a Saúl: destruye a Amalek? Porque los amalecitas el mañana iban a ser los peores enemigos del pueblo de Israel. Y por eso le dijo: si tú no destruyes tu carne, ellos el mañana te van a destruir a ti. Hermano, la única manera de vencer, de destruir la carne, de tener victoria sobre la carne, es a través de la cruz del Calvario. Mi victoria para poder destruir lo que me impide servir a Dios, agradar a Dios, es a través de la cruz de Cristo. Entonces, si yo veo algo que me está destruyendo, hermano, yo voy a la cruz, me postro y le digo: Señor, ayúdame a destruir lo que me está destruyendo a mí. Ayúdame a destruir lo que está acabando con mi ministerio, mi familia, mis hijos, mi finanza. Ayúdame, Señor. Porque si usted no destruye la carne va a destruirlo a usted. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué representa Amalek? Significa los deseos de la carne. Amalek significa nuestra carne. Y Amalek significa nuestro viejo hombre, que es un enemigo nuestro. Eso significa. Destruye el chisme y más chismosa sigue. No, pastor, es que le tengo una nueva. Cuente, hijo, hija. Es que yo no soy chismosa, soy comunicativa. Me gusta la comunicación. La única manera, y quiero centrarme aquí en esto. ¿Sabes qué pasó? Que lo que no hizo Saúl, la tarea que Dios le dio a Saúl, no la terminó. ¿Sabes a quién le tocó ir a terminarla? ¿A quién cree que le tocó? A Samuel. Samuel fue el que fue a terminar la tarea que Saúl no hizo. Y a veces nosotros oramos por nuestros hijos, gemimos, pero ellos a veces toman otro rumbo. ¿Y a quién le toca ir a doblar rodilla? ¿A quién, iglesia? ¿Al vecino o a quién? A los padres, ¿sí o no? Los padres nos toca allá doblar rodillas. Señor, ten misericordia de mis hijos, de mis hijas. No tomes en cuenta el pecado y ayúdalos, Señor, todos los días. ¿O usted no ora por sus hijos? ¿O usted dice: sálvese quien pueda? Mire lo que dice 1 Samuel 15, verso 35. ¿A qué lo mandó el Señor? A que mate a todo, al rey Agag y todo. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey Agag. O sea, le perdonó la vida a su enemigo. Y el Señor le dice: destruye la carne. No, yo no la destruya. Y usted le perdona la vida a su enemigo. Mire el verso 35, 15:35. Y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haberlo ¿qué? Puesto por rey a Saúl sobre Israel. El Señor lo desecha y Samuel chille por Saúl. Chille. Ay, Señor, es que ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser él, Señor? ¿Por qué él? Y Samuel dice, el verso 33, ahí en 15:33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó la cabeza en pedazos ¿de quién? Del rey Agag delante de Jehová en Gilgal. O sea, a Samuel
le tocó terminar la tarea que Saúl tenía que hacer. Cuando uno tiene un llamado, cuando Dios te llama y tú no escuchas la voz de Dios, ni conoces la voz de Dios, ni entiendes ese llamado de Dios, ¿sabe qué tiene que hacer Dios? Hacerte a un lado y levantar a aquel que quiere servir. Eso es lo que hizo el Señor con Saúl. Y le tocó terminar la tarea. ¿A quién? A Samuel. Le tocó terminar la tarea. Ahora me centro acá. Aquí es donde yo quería llegar a esta parte y a poco. 16:1 dice, léalo ahí, iglesia. Dijo Jehová a Samuel, dígalo, ¿hasta cuándo? Le dijo, ¿hasta cuándo, Samuel? Llorarás aquel que está muerto, dijo, aquel que yo deseché. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe qué pasa? Aquí hay muchas personas, hay personas y muchos creyentes que se quedan estancados en experiencias traumáticas que tuvieron en su vida. Hay muchas personas que se quedan estancadas en traumáticas experiencias que tuvieron. Otros se quedan estancados en cosas que la vida los golpeó y se quedan ahí. No salen de ahí. Pasa 1 año, 2 años y siguen lo mismo. Viven del ayer, pero no viven el presente. Y siempre recuerdan lo malo y no lo bueno. Y es que yo esto era. Éramos 7 hijos. En mi casa me veían como la oveja negra. Isaí tuvo hijos, hombres de guerra, hombres grandes, pero había una oveja negra que estaba pastoreando ovejas. ¿Quién era? David. Y David, de lo menospreciado, de lo vil y lo menospreciado, lo levantó para avergonzar al sabio. Y a veces se queda uno ahí llorando, lamentándose por lo que hizo y lo que dejó de hacer. De pronto tuvo una visión, un sueño y no se te dio, y eso atormenta tu corazón y pensaste que fracasaste porque no pudiste conseguir el sueño. No el de dormir, ¿no? No, que dice, no, pastor, el sueño y todos aquí. ¿Cuántos han tenido sueños? ¿Cuántos han tenido metas? ¿Cuántos han tenido proyectos? Y de pronto en tu vida no se ha dado eso. Se frustró, se troncó, o no fuiste o tuviste un negocio y en vez de emprender te fue mal, acabaste con ello. Y tú dices, yo no sirvo para ello, y llevas años y años y dándote látigos sobre ello. Y hoy el Señor te dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás lamentándote en ello? ¿Hasta cuándo estarás quejándote por lo que dejaste de hacer y por lo que no hiciste? ¿Hasta cuándo estarás llorando por aquella causa? ¿Hasta cuándo? Le dice más bien, levántate y llena tu cuerno de aceite. ¿Hasta cuándo? Vemos que Samuel lloró a Saúl mucho tiempo. Y Samuel entró en amargura también. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe de qué me habla acá cuando yo leo esto? Me da a entender que Samuel no pudo superar la crisis de dolor que había en el corazón de él. Uno por sus hijos, otro por la pérdida de Saúl, que era como hijo para él también. ¿Cuántos se encuentran pasando esa situación muchas veces así? Hay momentos que están troncando tu vida. Hay circunstancias que en vez de dejarte avanzar te han paralizado. De pronto Dios te ha hecho un llamado, yo no sé cuándo.
y tienes un llamado de parte de Dios y sabes que es de parte de Dios, pero hay cosas que han paralizado tu ministerio, han paralizado tu vida espiritual, y sigues encima ahí, en vez de avanzar siempre recuerdas lo de atrás y no vives el presente en el Señor. Y hoy te dice el Señor en su palabra: ¿hasta cuándo estarás ahí? No has podido superar el dolor, no has podido superar la crisis, no has podido superar esa pérdida, no has podido superar el dolor que fuiste el golpe de la vida que te ha dado. Y yo no vive ahí. Uno se encuentra con personas. Yo digo, no es malo usted que cuente el testimonio, cómo fue usted antes de conocer de Dios. Pero usted no se da cuenta que cada que cuentan el testimonio lloran. ¿Por qué será? Porque hay algo ahí todavía. Porque hay dolor. Es que nosotros éramos 7 y a mi hermano mayor le compraban ropa y el último, uno le dejaba al uno y el otro, y a mí me dejaban lo peor. A ellos les compraban un carro y a mí me tocaba las ruedas, ya no había nada. Y siempre eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17? De modo que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. He aquí las cosas que viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Hasta cuándo tienes que estar cargando el pasado para que te mortifique? ¿Hasta cuándo tienes que estar con ese dolor? ¿Hasta cuándo? Termino acá. A veces hay personas que llevan toda una vida recordando aquel fracaso. Recuerdan más los fracasos que no los triunfos. Recuerdan más las derrotas que no las victorias. Recuerdan más el dolor que no la alegría. El Señor le dijo: ¿hasta cuándo, a Samuel? ¿Hasta cuándo llorarás? ¿A qué le dijo? ¿Hasta cuándo vas a llorar por esa persona que te hizo daño? ¿Hasta cuándo vas a llorar por aquella persona que te abandonó y te dejó con los hijos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por aquella persona que lastimó tu corazón y te hirió? Llevas años en lo mismo y hoy Dios te dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y eso a veces hace que no salgamos al éxito, porque hay algo. Yo siempre pongo este ejemplo. Hay personas, ¿cuántos han tenido una mascota? Sea un perrito, sea un gatico, y quieren tanto como Samuel a Saúl. Sí, uno ama a las mascotas, ¿sí o no? Y resulta que hoy hay cementerio hasta para mascotas, ¿sí o no? Hay velorio y de todo, y les pagan coche fúnebre. Oiga, yo quedé aterrado eso cuando yo vi esa vaina. Y los despiden hasta con mariachis. Y hay cementerio de perros, de mascotas, y antes les pagan seguro. Cuando muere Pinina, como quiera llamar, y llega el coche fúnebre y se lleva a Pinina. Y le hacen severa ceremonia al perro. ¿Y sabe qué hacen muchas personas? Parte del perro, es tanto el amor hacia ese perro, es tanto que se apegaron a aquello que no han querido soltarlo. Entonces le dejan la cola por fuera para cada 8 días ir a acariciar. Ay, Pinina, dice, aquellos momentos que viviste conmigo. ¿Hasta cuándo? Y van y tóquele la cola y es. ¿Qué dice el Señor?
¿Hasta cuándo llorarás aquello? Dice. ¿Hasta cuándo? Hermano, mira esta frase. Muchas veces cuando el Señor nos pide hacer algo arriesgado, estamos más dispuestos a ver el riesgo que la protección del Señor. ¿Te grabaste esa frase? Muchas veces cuando el Señor nos pide hacer algo arriesgado, estamos más dispuestos a ver el riesgo que la protección del Señor. ¿Hasta cuándo? Y le dice el Señor a Samuel: ve, toma, llena tu cuerno de aceite, le dice. ¿Qué significa esto? Llena tu presencia del Señor. ¿Que hay dolor? Sí. El profeta Samuel, un hombre ungido de Dios, sí. Un hombre espiritual, sí. Pero la vida lo golpeaba vez tras vez. ¿A cuánto nos ha golpeado la vida vez tras vez? Hay dolor, hay llanto, hay tormento, pero nosotros tenemos que aprender a salir de ello y decirle: Dios, tú eres el único que calma y puede sanar mi dolor y mis heridas. Eres el único el que me puede ayudar a superar esta crisis y esta tormenta. Yo solo no puedo, yo sola no puedo. Me ha golpeado la vida. Durante yo vivo, aún la vida me seguirá golpeando, pero a ti vengo, Señor, porque eres el único que me da fuerzas para seguir. ¿A cuántos los ha golpeado la vida? Y nos seguirá golpeando hasta que el Señor venga por usted. Entonces ya la vida no nos golpeará. Ya no habrá pruebas, no habrá tormentas. Cuando estemos en el cielo ya todo será victoria. Amén. Sí. ¿Hasta cuándo? Dígale a la persona que está a su lado: ¿hasta cuándo? Dígale. Pero dígale. Lo mira nomás y no le dice nada. Dígale: ¿hasta cuándo, hermana? Muchas veces cuando el Señor nos pide hacer algo arriesgado, estamos dispuestos a ver el riesgo que la protección del Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.